Bien, vamos a continuar en este caso con esta segunda sesión del día de hoy. Y pues vamos a continuar platicando de esta segunda ley de la termodinámica. Ahorita vimos el caso de la eficiencia. Vamos a ver otra situación que se puede presentar. Aquí tenemos, pues que, refiriéndonos siempre al ciclo de Carnot, vamos a observar esta diapositiva, nos dice lo siguiente. Bien, nos dice, pudiendo expresarse el rendimiento del ciclo de Carnot de la forma en que vimos que es eficiencia igual al calor de entrada menos el calor de salida entre el calor de entrada, igual lo podemos hacer en términos de la temperatura, es decir, la temperatura 1 menos la temperatura 2 entre la temperatura 1. Por lo tanto, el rendimiento de un ciclo de Carnot depende exclusivamente de las temperaturas absolutas de los focos caloríficos, siendo independiente de la naturaleza del sistema. Y aquí nos dice, por otra parte, aplicando el segundo principio de la termodinámica, se puede demostrar la imposibilidad de construir ninguna máquina que, operando entre dos temperaturas determinadas, posea un rendimiento superior a la de una reversible de Carnot que trabaje entre las mismas temperaturas. Vamos a aplicar esa fórmula de eficiencia ahora para otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a ponerle en la pizarra. Muy bien, vamos a anotar este enunciado que nos dice lo siguiente. ¿Está? Vamos a enfocarlo para que se pueda ver correctamente. Nos dice aquí, ¿cuál es la eficiencia de una máquina ideal que opere entre dos depósitos de calor, uno a 400 Kelvin y el otro a 300 Kelvin? Entonces, para el inciso A. E inciso B, ¿cuánto trabajo realiza una máquina en un sitio completo si se absorben 800 calorías de calor del depósito a alta temperatura? Vamos a anotarlo y vamos a explicar cada uno de esos incisos.
Bien, entonces, para el inciso A, vamos a tener, pues, el siguiente planteamiento. Nos están dando como datos, pues, la temperatura 1 y temperatura 2. La temperatura 1 sería la más alta, que son los 400 Kelvin. Y la temperatura 2, los 300 Kelvin. Así establecemos nuestros datos. Después nos dice que pues la fórmula que vimos en las diapositivas hace un momento para el cálculo de la eficiencia sería eficiencia igual a temperatura 1 menos temperatura 2 entre la temperatura 1. Y vamos a hacer su sustitución. Y nos quedará eficiencia igual a 400 Kelvin menos 300 Kelvin dividido entre 400. A ver, hagamos entonces esta operación y me dicen cuál sería el resultado. ¿Cuánto valdrá esta eficiencia? ¿0.25? Bien, 0.25 y en su notación porcentual sería un 25% de eficiencia. Bien, así ya queda resuelto el primer inciso. Ahora, para el inciso B, nos dicen cuánto trabajo realiza una máquina en un ciclo completo. Se absorben 800 calorías de calor del depósito a alta temperatura. Tenemos igual esta fórmula que teníamos al inicio. Te voy a ponerla. Vamos a poner aquí que el calor serían los 800 calorías. Estos son los datos. Y también vamos a usar el dato que ya obtenemos, que es la eficiencia de 0.25. ¿Sí? Estamos hablando de la misma máquina. Esos van a ser mis dos datos. Ahora, la fórmula que les comentaba está de la siguiente forma. Tenemos que la eficiencia es igual al trabajo de salida entre el calor de entrada. En este caso sería Q1. Por lo tanto, tendríamos que despejar el trabajo. Entonces se multiplicaría, pasaría multiplicando el calor 1 a la eficiencia. Sería eficiencia por el calor 1. Así quedaría ya mi fórmula. Bien, con esa fórmula vamos a hacer la sustitución. Por lo tanto, el trabajo sería la multiplicación de 0.25 por 800 calorías. A ver, haciendo esa multiplicación, ¿cuánto daría el resultado? 200. Nos daría un trabajo igual a
200 calorías, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese es nuestro resultado. 200 calorías. Ya así se termina el segundo inciso. ¿Ya lo pueden ver? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ustedes me dicen si ya está anotado. Y pues nos falta ver, ahorita voy a plantearles lo que es el principio cero de la termodinámica, también la tercera ley. Ustedes me avisan para que podamos borrar y continuemos. ¿Ya está listo? ¿Podemos borrarlo? Bien, vamos a ver primero la ley cero de la termodinámica y dice lo siguiente. Bien, este enunciado de la ley cero de la termodinámica nos dice lo siguiente.
colocarlo para que se vea bien. Nos dice, si dos sistemas A y B están en equilibrio termodinámico y B está en equilibrio termodinámico con un tercer sistema C, entonces A y C están a su vez en equilibrio termodinámico. ¿Cómo podemos entender este enunciado? Bien, vamos a suponer que tenemos aquí 3 tanques de gas. Tres cilindros, vamos a suponer que aquí el tanque A, conectado con el tanque B, conectado con un tanque C. Bien, suponiendo lo siguiente, tenemos el número de moles de A, la temperatura A, volumen de A, presión. Vamos a suponer que en este caso la presión es la misma en todos los tanques. Sería B. Moles de B, temperatura en B. Sería C. Observamos cómo estos 3 tanques tienen un número de moles determinado, una temperatura determinada, un volumen determinado, una presión determinada. Ahora, supongamos primero que estos dos A y B están conectados, pero sabemos que B y C también lo están. Por lo tanto, al final nos dice que al alcanzar el equilibrio termodinámico, importante esta parte, en el momento en que el equilibrio termodinámico nos diga que todo esto es un solo sistema interconectado, vamos a obtener que habrá un número de moles totales. Este es igual a los moles de A, ponerlo aquí, los moles de A más B más C. También la temperatura sería la misma en todo el sistema. La temperatura sería igual a la temperatura de A, igual a la temperatura de B, igual a la temperatura de C. Va a llegar un momento en el cual, al estar en equilibrio termodinámico, todas las temperaturas son iguales. El volumen, pues sería igual sumativo, volumen de A, volumen de B, más volumen de C, y la condición de presión que ya está establecida. Entonces ya tendríamos que el número de moles, temperatura, volumen y presión, que son mis variables termodinámicas, serían pues ya un solo sistema termodinámico. Eso se refiere esta ley cero de la termodinámica. Entonces, tenemos inicialmente dos en equilibrio, y si el segundo está con un tercero, igual el primero estaría en equilibrio con el tercer sistema. Por favor, que lo anoten. Que anoten el esquema igual. Esta ya es la condición del equilibrio termodinámico. Que la anoten, por favor, para que podamos pasar a la tercera ley.
Ustedes me avisan si ya está anotado para que planteemos la tercera ley de la termodinámica. Ya con eso terminaríamos el día de hoy. Vamos a poner la tercera ley. ¿Ya puedo borrarlo? Sí, no, profe. Todavía. Ah, ok. Terminen, terminen. Ya. Bien, vamos a poner el enunciado de la tercera ley. Profe, ¿Vale? dice una compañera si la puede aceptar, es Berenice González. Ah, gracias. Ya está. Muy bien. Nos dice aquí lo siguiente. La tercera ley de la termodinámica dice, la entropía de un sistema que sea llevado al ser absoluto será una constante definida. Recordemos que el cero absoluto es la temperatura 0 Kelvin, equivale a menos 273.15 grados Celsius.
¿Sí? ¿Y qué va a suceder a esa temperatura? Dice, al llegar al cero absoluto, los procesos de los sistemas físicos se detienen. También, al llegar al cero absoluto, la entropía posee un valor mínimo constante. Cuando ustedes hablen de la temperatura del cero absoluto, vamos a recordar, pues, por ejemplo, que los átomos sabemos que tienen, pues, sus protones y neutrones en el núcleo, y los electrones orbitando alrededor de él, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Si nosotros llevamos la materia a condiciones del cero absoluto, prácticamente el movimiento atómico sería mínimo, o ya se detendría. Por lo tanto, si la entropía es esta expresión, el cambio delta S, y sabemos que se calcula como el calor entre la temperatura, y en este caso, en el cero absoluto, sería el calor entre cero, y la división entre cero, pues no es, en este caso, posible, no existe. Por esa razón nos dice que posee un valor mínimo constante. ¿Sí está claro? Bien. Entonces, eso ya sería el último punto a revisar en este bloque. Ya tienen ustedes el conocimiento de la primera, segunda, tercera y la ley cero de la termodinámica. Bien, por mi parte, pues sería todo. Ya pues queden ustedes realizar la actividad 3, la cual es para el día de mañana. Ya igual la tienen en clase, la actividad de aprendizaje 3 es referente a lo que se conoce como el aprovechamiento de la energía. Ustedes van a analizar en su vida cotidiana y van a analizar cuáles son esas pérdidas de energía que han podido observar, ¿sí? Y ya en base a ello, pues ustedes después podrán trabajar todo lo referente a su proyecto, que es su reporte de investigación. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Segurísimo? Bien, entonces queda para mañana la actividad de aprendizaje 3 y ya para el día martes 4 de mayo la entrega de su proyecto.